diapositiva o les aparece cortada? ¿Qué parece, profe? Ok, bueno. Entonces vamos a continuar con lo que son patologías del oído externo, ¿sí? Tenemos que tratar de terminar ya para poder ver patologías del oído medio, ¿sí? Y así ya ir avanzando a las terceras y cuartas unidades. Bueno, entonces, la pericondritis, iniciando nuestra clase, ustedes esta patología van a ver bastante en, los, eh, en los momentos en que estén realizando guardias, ¿sí? Porque es una urgencia dentro de nuestra especialidad, ya que nosotros le llamamos pericondritis. Ustedes tienen que saber que su definición general es la infección del pericondrio del pabellón auricular, ¿sí? Es de etiología preferentemente bacteriana. El principal, eh, el principal microorganismo que ocasiona esta patología es Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es el principal. Puede ocurrir también por otros gérmenes bacterianos como el estafilococos y el streptococos, pero el agente causal principal es siempre Pseudomonas. Es decir, que cuando ustedes hagan el diagnóstico presuntivo de esta patología, ustedes tienen que pensar siempre como agente causal Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? ¿Cómo ocurre la infección del pericondrio del pabellón auricular? Generalmente, la puerta de entrada siempre es una puerta de entrada traumática, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que por ejemplo, una contusión, ¿verdad? Un golpe, por otra patología que vamos a ver también más adelante, que se llama otohematoma, por perforación del cartílago del pabellón auricular, en los casos, por ejemplo, de que el paciente tenga un piercing, puede ser esa la puerta de entrada, o también puede ser una cirugía previa de lo que es el oído externo en general. Entonces, las puertas de entrada son esas, ¿verdad? Siempre traumáticas, golpes, perforación del cartílago o cirugías, ¿sí? Entonces, también a esto que figura aquí, a estas cuatro ítems, ustedes tienen que tomarles como factores de riesgo, es decir, que a la hora de realizar el interrogatorio, tienen que preguntarle al paciente si sufrió un golpe y qué tipo de golpe, si se perforó el cartílago a través de un piercing o si se realizó una cirugía de oído externo, ¿sí? Generalmente el paciente, cuando acude al consultorio, ustedes van a observar que su pabellón auricular está aumentado de volumen, ¿sí? Siempre hay un aumento del volumen del pabellón y van a poder ver que este pabellón está deformado, es decir, que no van a constatar todos los relieves que ustedes conocen, ¿verdad? Va a estar deformado, va a estar edematizado y sobre todo les va a llamar la atención que esté bastante eritematoso también. Y cuando realicen la palpación van a poder percatarse del aumento de temperatura de la piel, ¿sí? Como les dije, hay una pérdida de todos estos relieves normales que ustedes conocen, ¿verdad? Lo que es el antitrago, el trago, lo que es también el antehélix, el hélix, todo el pabellón se encuentra deformado. Ustedes no van a poder distinguir los relieves que conocen. Y algo muy llamativo es que siempre el paciente les va a referir un dolor de intensidad alta. ¿Sí? Es un dolor bastante intenso que le provoca el edema del pabellón auricular. ¿Sí? Este dolor puede ser un dolor espontáneo, es decir, sin que ustedes le palpen, el paciente puede estar sintiendo dolor, o justamente cuando estén realizando la palpación del pabellón auricular, eh, mediante el tacto el paciente les va a referir dolor, ¿sí? Si eso se deja evolucionar a su libre albedrío, es decir, si el paciente no acude de forma rápida a la consulta, ¿qué puede suceder? Puede suceder que
por debajo de la piel se vaya acumulando líquido, ¿sí? Se vaya acumulando líquido que al principio es un líquido que no tiene color, ¿sí? Eh, es un líquido que con el correr del tiempo puede volverse sanguinolento, es decir, puede adquirir el color de la sangre debido a que se está extravasando justamente líquido hemático, ¿verdad? Mediante la ruptura de algunos capilares y también ese líquido posteriormente, ¿verdad? El líquido sanguíneo, si se deja también evolucionar, puede contaminarse, puede llenarse de bacterias y puede formarse un absceso en el pabellón auricular, ¿sí? Bueno, también cuando ustedes estén examinando al paciente es importante que siempre le palpen el cuello. ¿Por qué? Porque esta patología comúnmente se acompaña de adenopatías, ¿verdad? Adenopatías cervicales en la región del cuello que cuando palpen ustedes van a poder sentir esos nódulos y sobre todo el paciente les va a referir que a la palpación siente dolor también, ¿sí? Y por supuesto que el cuadro en general se va acompañando también de una sensación febril. Como les dije, esto muchas veces eh, el paciente no va a acudir al consultorio de forma rápida, de forma inmediata. Si él deja evolucionar su cuadro clínico, como les dije, se puede formar un absceso del pabellón auricular. ¿Y qué hace ese absceso en el pabellón auricular? El líquido purulento que se va acumulando por debajo de la piel va a ir carcomiendo lo que es nuestro cartílago del pabellón. Es decir, que va a ir necrosando el soporte cartilaginoso del pabellón. Y obviamente, ¿verdad? Eh, como les dije, si se deja evolucionar todo ese cartílago, a la hora de que el paciente consulta, ustedes pueden constatar que ya hay una necrosis importante del pabellón auricular, del cartílago del pabellón auricular, ¿sí? Entonces quiere decir que este absceso destruye todo lo que es el cartílago, dejando secuelas, ¿verdad? Secuelas que son bastante llamativas, deformaciones que son bastante llamativas, y también esa infección eh, puede ir progresando a regiones vecinas y sobre todo generar una celulitis en la región cervical y también en la región facial muy importantes. Por eso que para nosotros esta patología constituye una urgencia dentro de la especialidad de otorrinolaringología, ¿sí? Ahora, eh, cómo ustedes van a diagnosticar esta patología? La clínica es soberana. El paciente les refiere que tuvo un golpe, que tuvo una perforación del cartílago, que con el correr del tiempo eso fue aumentando de volumen, se fue dematizando, se fue poniendo roja la piel, fue aumentando también la temperatura de la piel. Si ustedes observan, palpan, constatan un absceso, entonces todo eso que ustedes van a interrogar y van a examinar hace el diagnóstico de pericondritis, ¿sí? El cultivo de la secreción, cuando nosotros cultivamos la secreción y con respecto a qué secreción estamos hablando. Ustedes cuando palpen todo el pabellón auricular ya edematizado y lleno de líquido, en el caso de que se esté formando un absceso, generalmente ese absceso ustedes van a poder sentir como una zona en donde prácticamente hay movimiento de líquido. Ustedes van a palpar la zona y van a poder sentir que hay líquido debajo. A esa zona generalmente le llamamos zona o área de fluctuación. Y es ahí donde ustedes deben realizar una pequeña incisión con un bisturí. ¿Para qué? Para poder ir drenando todo ese líquido purulento. Hasta la última gota de líquido purulento debemos drenar para poder cerciorarnos de que el cuadro infeccioso
no siga avanzando a regiones aledañas, ¿sí? Entonces hacemos la incisión en donde tengamos esa zona de fluctuación, es decir, la zona donde esté acumulado líquido, ¿sí? Líquido purulento. Y ese líquido purulento nosotros podemos tomar una muestra, ¿verdad? Con una jeringa estéril, ¿verdad? Podemos introducir nuestra jeringa estéril incluso en el lugar donde hicimos la incisión e ir aspirando con la jeringa toda esa secreción, ya sea purulenta, hemática, cerosa, no importa. Podemos aspirar toda esa secreción con la jeringa estéril y podemos enviarla para estudio microbiológico, ¿sí? Podemos pedir el cultivo de la secreción con antibiograma para saber exactamente qué germen está proliferando en el pabellón auricular del paciente y a qué antibiótico sería sensible o sería resistente para poder así también ofrecerle un tratamiento farmacológico al paciente, ¿sí? Entonces, eh, mientras tanto tenemos nuestro resultado, vamos a poder indicarle al paciente un esquema antibiótico empírico, que generalmente lo hacemos con las quinolonas. Nuestra quinolona de batalla es la ciprofloxacina. Generalmente utilizamos, acá tiene que ser ciprofloxacina de 500 miligramos, ¿sí? Cipro de 500 miligramos, un comprimido cada 12 horas por un periodo mínimo de 14 días, ¿sí? Como ya les había dicho, cuando ustedes van a indicar antibiótico, en la práctica les estoy hablando, ¿sí? Cuando van a indicar antibiótico para alguna patología de otorrino, siempre indiquen por 14 días. No se van a equivocar porque un tiempo de tratamiento menor a eso generalmente no da buenos resultados. Entonces, si ustedes le indican por 2 semanas el tratamiento, ustedes van a ver una mejoría bastante importante en el paciente. Entonces, no se van a equivocar, ¿sí? Bueno, entonces, el tratamiento propuesto siempre lo hacemos con quinolonas, ¿verdad? Principalmente ciprofloxacina de 500, un comprimido cada 12 por 14 días, mientras esperamos nuestro resultado de antibiograma. Si tenemos un resultado inmediato, ¿verdad? Incluso podemos ya basarnos en el resultado de ese antibiograma para indicar el tratamiento farmacológico. Pero si tenemos que esperar, entonces ya iniciamos con ciprofloxacina, ¿sí? Como pueden fijarse aquí en esta imagen, esta es la imagen que les va a llegar a la urgencia de un paciente con pericondritis. ¿Vieron cómo todo el pabellón auricular está prácticamente edematizado? La piel se encuentra enrojecida, eritematosa, los relieves están poco marcados, ¿sí? Prácticamente no podemos distinguir exactamente bien los relieves, incluso podemos ver que todavía sí hay, ¿verdad? Pero como es habitual, los relieves no son vistos de esa manera. Entonces, esto si vamos a palpar, vamos a poder constatar que la temperatura de la piel está aumentada incluso, ¿sí? Aquí Doctora, tenemos, sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, decime. Eh, en este caso, si fue por perforación, puede ser que el brinco, el piercing esté atajado en el pabellón, no sé, que hay que sacar en este caso. Como les había dicho, la puerta de entrada para pseudomonas aeruginosas, en este caso, siempre es una puerta de entrada traumática. Eso quiere decir que si vos perforás el cartílago del pabellón auricular, es una puerta de entrada para que pueda sufrir esta infección. No te digo que siempre va a ocurrir, ¿verdad? Pero si te fuiste a un lugar donde no fue higiénico, ¿verdad? La perforación, la realización de tu piercing, ¿verdad? Entonces, probablemente te estás exponiendo a una infección de este tipo y obviamente hay que retirar el piercing, ¿verdad? No vas a dejar ahí no vas a aguantar luego tener tu piercing
mientras tu pabellón auricular está aumentando de tamaño. Va a ser bastante doloroso. Entonces, sí, hay que sacar el piercing, hay que sacar el aro. Gracias. Ok. Bueno, y como pueden ver aquí en estas imágenes, ¿verdad? Son ya cuadros un poco avanzados. Si se pueden fijar aquí, aquí sí ya los relieves no los podemos distinguir de forma correcta. Como ven, ya es un pabellón auricular aparentemente deformado. Probablemente este no sea el primer episodio de pericondritis. Eso también tienen que tener en cuenta. El paciente puede hacer varios cuadros repetitivos de pericondritis hasta llegar a este punto, ¿verdad? Perdón. Aquí ya tenemos un pabellón auricular bastante deformado por los episodios repetitivos, y aquí sí que, como ya pueden ver, prácticamente es una imagen donde tenemos que sospechar que ya no hay cartílago sosteniendo el pabellón auricular. ¿Vieron cómo es prácticamente todo piel lo que tenemos aquí, verdad? Entonces, eso también tienen que tener en cuenta. Los episodios de pericondritis pueden ser episodios repetitivos, sobre todo si el paciente acude siempre a la consulta, ¿verdad? De forma inmediata, ustedes le tratan su pericondritis, solucionan el cuadro infeccioso luego de 14 días con el antibiótico que le indican, ¿verdad? Pero después de un cierto tiempo puede volver a venir de esa manera el paciente, e incluso ya en etapas más avanzadas. Y podemos quedarnos con este tipo de pabellón auricular, que ustedes pueden ver que ya es un pabellón prácticamente sin cartílago, ¿sí? Tal con el cartílago o con el soporte cartilaginoso totalmente necrosado, ¿sí? Y prácticamente en estos casos, ustedes lo que podrían brindarle al paciente ya es más bien un tratamiento estético para poder, eh, digamos, tratar de igualar la anatomía, ¿verdad? Con respecto al otro pabellón auricular, pero aquí ya prácticamente, como les digo, no hay nada que hacer con respecto al, al problema, ¿verdad? Ya fármacos prácticamente ya nos indican, ya tendríamos que estar proponiéndole un tratamiento estético para eh, que el aspecto de este pabellón sea un poco más parecido al lado contralateral. Bueno, y ahora sí vamos a ver todas las que son las patologías del conducto auditivo externo, sobre todo las patologías infecciosas, ¿sí? Como yo les había dicho, vamos a desarrollar todas las patologías infecciosas que ustedes van a poder ver en los momentos en que tengan que realizar guardias, ¿verdad? Cuando estén sobre todo haciendo su internado. Entonces, todas estas patologías son importantes porque ustedes van a ver en la urgencia, tanto de clínica médica como en el caso de pediatría, también van a observar que los niños acuden por episodios infecciosos de oído, ¿sí? Bueno, las otitis externas, ¿verdad? Tenemos que saber que son patologías infecciosas, ¿verdad? Del conducto auditivo externo, que pueden ser debidas a bacterias, pueden ser debidas a virus y también pueden ser debidas a hongos, ¿sí? Vamos a ir viendo específicamente cada una de ellas. Vamos a ver las que son primeramente otitis externas causadas por bacterias, ¿sí? La primera de ellas es la que tenemos aquí, la otitis externa difusa, ¿sí? Tienen que tener o manejar como definición de lo que es una otitis externa difusa, ¿verdad? Recuerden que dentro del conducto auditivo externo teníamos piel también, ¿verdad? Entonces, la otitis externa difusa es justamente una dermoepidermitis de la piel del conducto auditivo externo, ¿verdad? Que en algunas ocasiones puede comprometer también a la membrana timpánica, ¿sí?
Generalmente esta infección se da por gérmenes gram positivos, especialmente el estafilococo, ¿verdad? También puede ser causada por pseudomonas y por estreptococos, como dice aquí, pero el principal agente causal es el estafilococos, ¿sí? Dentro de los factores que predisponen al desarrollo de esta patología, ¿verdad? El más común de los factores predisponentes que figuran aquí es la maceración de la piel. ¿Qué es la maceración? Para que ustedes tengan en la mente, cuando nos bañamos durante un cierto tiempo, sobre todo prolongado en las piscinas, ¿verdad? Una vez que salimos de ellas, ¿cómo vemos la piel de nuestros dedos? Siempre están arrugadas, ¿sí? Ese aspecto de la piel arrugada que tenemos por pasar un tiempo prolongado en la piscina es el aspecto que tiene la piel del conducto auditivo externo cuando se encuentra macerada. Entonces, el factor predisponente más común para desarrollar una otitis externa difusa justamente es la maceración de la piel por la retención de agua, ¿verdad? Sobre todo se van a ver mucho en los nadadores, ¿verdad? También, también la otitis externa difusa se ve favorecida por el traumatismo que ocasionamos cuando nos rascamos el conducto auditivo externo, cuando hay introducción accidental de cuerpos extraños y sobre todo también por el calor y la humedad, ¿sí? Entonces el factor predisponente más común es este, la maceración de la piel, ¿sí? Porque van a ver mucho esto en los nadadores, los que se dedican a nadar o están mucho tiempo en las piscinas, ¿sí? Ahora, ¿cómo el paciente va a venir al consultorio? Generalmente cuando acude a la consulta se queja de una otalgia o de una otodinia intensa, ¿sí? Es bastante intenso el dolor de oído que experimenta el paciente y ese dolor va a aumentar cuando ustedes le examinen y presionen el trago. Al presionar el trago, el paciente les va a referir un dolor, ¿sí? O incluso también cuando movilicen el pabellón auricular, el paciente puede quejarse de dolor. Otros síntomas que pueden ir acompañando a este dolor intenso pueden ser, por ejemplo, la salida de secreción purulenta por el oído, que recibe el nombre de otorrea. También puede haber sensación febril e incluso una ligera o una discreta disminución de la audición que llamamos hipoacusia, ¿sí? Ahora, cuando terminamos de realizar nuestro interrogatorio, ¿verdad? El paciente nos refirió todos estos síntomas, nosotros tenemos que hacer la otoscopía. Recuerden que siempre vamos a empezar la otoscopía por el lado sano y luego el lado enfermo, ¿sí? De esa forma también comparamos los hallazgos otoscópicos de un lado con el otro. Y algo que les va a llamar la atención cuando realicen la otoscopía es que en la inspección una, eh, van a observar el conducto auditivo externo totalmente estenosado, es decir, el conducto auditivo externo va a estar disminuido en su calibre. ¿Por qué? Porque hay mucho edema de la piel que está recubriendo el conducto, ¿sí? Está muy edematizada, muy inflamada, entonces eh, el diámetro del conducto auditivo externo justamente va a estar disminuido por eso, por el edema y también por la acumulación de otorrea o secreción purulenta. Como pueden ver, por ejemplo, aquí en esta imagen, las paredes del conducto se encuentran eritematosas, están inflamadas, ¿sí? Probablemente tienen mucho edema a la hora de introducir el otoscopio y como pueden fijarse aquí, hay acumulación de una secreción purulenta, de líquido purulento, ¿sí? Que también ustedes van a poder constatar a la otoscopía. ¿Qué van a hacer cuando ustedes encuentren este hallazgo?
al realizar el examen físico? Pues primeramente lo que tienen que hacer es aspirar toda esta secreción. Si ustedes van a tener en el consultorio un aspirador, ¿verdad? Una fuente de vacío, ¿verdad? Que van a conectar con un aspirador K66, van a colocar su aspirador especial para poder aspirar oído, ¿verdad? Y van a ir aspirando toda esta secreción, obviamente, bajo visión de un microscopio. Pueden utilizar un microscopio de oído para poder aspirar, o pueden realizarlo con la colocación del espejo frontal y un espéculo de oído también. De ambas formas podemos realizar la aspiración, pero esto hay que limpiar totalmente para poder dejar permeable nuestro conducto auditivo externo. Y una vez que limpiemos todo, ¿qué hacemos? Vamos a necesitar colocar lo que nosotros llamamos una mecha embebida en un antiséptico, ¿sí? ¿Qué es esa mecha? Ustedes van a tener en el consultorio probablemente un frasquito lleno de gasas estériles, entonces se van a colocar los guantes, van a sacar una gasita estéril y esa gasita ustedes van a desenrollar, ¿verdad? Van a abrir extensamente la gasa y van a cortar aproximadamente una longitud, pónganle de 10 centímetros más o menos, o 5 centímetros, una, eh, una, una pequeña longitud de gasita. ¿Y qué van a hacer con esa pequeña, con ese pequeño trozo o corte de gasa? Van a ir mojando, van a ir mojando con una gotita que nosotros habitualmente indicamos en estos casos como tratamiento. Esa gotita contiene betametasona, contiene lidocaína y contiene un antibiótico que generalmente es la ciprofloxacina, ¿sí? Entonces, toda esa gasita nosotros vamos a ir mojando con esta gotita, ¿verdad? Que contiene esos tres componentes. ¿Para qué? Para poder introducir esa gasita como una mecha dentro del conducto auditivo externo mediante la ayuda de una pinza especial, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a hacer, como les dije, bajo visión microscópica, o podemos colocarnos el espejo frontal con un espéculo de oído y con nuestra pinza agarramos la gasita y vamos a ir introduciendo de forma delicadamente, ¿verdad? Dentro del conducto auditivo externo, una vez que esté totalmente limpio, aspirado de las secreciones que pudiera contener. Y vamos a dejar esa gasita ahí por un tiempo de 48 horas. ¿Para qué hacemos esto? Hacemos justamente para que estas paredes que ustedes ven aquí, el conducto auditivo externo, estén en contacto con el antibiótico, con las gotitas, ¿verdad? Y solamente puede estar en contacto durante mucho tiempo con las gotitas si tenemos un vehículo, en este caso la gasa, para que pueda estar el mayor tiempo posible en contacto con el medicamento. Y de esa forma logramos que se desinflame de forma más rápida las paredes de nuestro conducto. Entonces, a las 48 horas le hacemos venir de vuelta al paciente, ¿verdad? Para un control, para un seguimiento, y vamos a retirar la gasa y vamos a observar con el otoscopio cómo está el aspecto de nuestro conducto auditivo externo patológico, ¿sí? Ahí vamos a poder observar seguramente ya de una mejor manera, ¿verdad? Que el diámetro aumentó un poco más, las paredes están más desinflamadas, disminuyó el edema, entonces ahí sí ya podemos indicarle la utilización local de las gotitas, ¿sí? Es decir, solamente ya se va a colocar las gotas, aproximadamente unas 10 gotas en el oído enfermo cada 12 horas por un periodo de completar hasta 14 días la utilización de las gotitas óticas, ¿sí? Entonces,
ahí en ese caso ustedes ya pueden dejar de colocarle la gasa y directamente ya pueden iniciar el tratamiento únicamente con las gotas, ¿verdad? Para que esas gotitas justamente actúen de una mejor manera. La otra posibilidad, según el caso, cuando ustedes observen con el otoscopio el estado del conducto auditivo externo del paciente, es que directamente le indiquen un tratamiento ya con antibióticos vía oral, ¿sí? Eso va a depender mucho del aspecto eh, que ustedes vean con la otoscopía. Y generalmente el antibiótico que utilizamos en ese caso es una cefalosporina o podemos utilizar también una quinolona, ¿verdad? Generalmente las cefalosporinas utilizamos a una dosis de 70 miligramos por kilogramo de peso al día, ¿sí? Y acompañamos de la utilización de un corticoides, que también nos va a ayudar a desinflamar mucho más rápido el estado inflamatorio de las paredes de nuestro conducto, ¿sí? Como pueden fijarse aquí, ¿verdad? Tenemos el caso, por ejemplo, aquí de nuestras paredes del conducto, como pueden ver, están muy eritematosas, muy edematizadas. Como pueden ver, también tiene un aspecto húmedo, aparentemente está mojado el conducto. Entonces, este es el aspecto que va a tener el conducto del paciente con otitis externa difusa. Y aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que las paredes del conducto prácticamente están tocándose entre sí y entre ellas una ligera abertura donde incluso pueden ver salida de una escasa cantidad de líquido purulento, ¿sí? Generalmente en estos casos es donde nosotros colocamos la mecha de gasa embebida con las gotitas antibióticas, porque aquí, si se fijan, no hay entrada ni siquiera para meter el espéculo de oído y hacer una buena otoscopía. Directamente lo que hacemos es aquí aspirar esta secreción y colocar la mecha de gasa con el antibiótico, para que de esa forma por lo menos trate de desinflamar más rápido esta zona que está bien edematizada y bien eritematosa al inicio del conducto auditivo externo. El otro caso de otitis externa que vamos a ver también, que ustedes van a ver también en las guardias, es el caso de la otitis externa circunscrita, que también recibe el nombre de forunculosis, ¿sí? La definición de esta patología es la infección de todos los folículos pilosos del conducto auditivo externo. Recuerden dónde teníamos vellos o pelos en el conducto auditivo externo, en su tercio externo, en la parte más externa del conducto es donde tenemos todos esos folículos pilosos, ¿sí? Entonces, la infección de un solo folículo en esa zona puede dar lugar a una otitis externa circunscrita, que generalmente es provocada, como su nombre lo dice aquí, por el Staphylococcus aureus, ¿sí? Siempre este tipo de cuadro clínico va a estar favorecido por los microtraumatismos locales. Su principal factor predisponente son los microtraumatismos. ¿Qué son los microtraumatismos? El rascado, también maniobras de limpieza, por ejemplo con el cotonete o de repente también la depilación de estos folículos o de estos vellos, ¿verdad? Con pinzas de ceja, con cera, ¿verdad? Eh, pueden infectar el folículo piloso y dar lugar a esta patología. También puede ser el caso, por ejemplo, de que retengamos agua, ¿verdad? Pero el factor predisponente más común en este caso es el microtraumatismo.
¿sí? Siempre es el rascado, maniobras de limpieza, como ya les dije, ¿verdad? Eh, porque lo que se infecta es el folículo piloso en el tercio externo del conducto. También aumento de la humedad puede ocasionar o puede actuar como factor predisponente. También pacientes que son predispuestos a desarrollar eczemas o de repente también aquellos tapones de cera que lo que hacen es macerar la piel, ¿verdad? Por el tiempo que están dentro del conducto auditivo externo. Y más bien lo que se hace aquí es romper la defensa natural eh, de la zona. Recuerden que los pelos, los vellos, ya sea en la nariz, ya sea en el conducto auditivo externo, actúan como una barrera natural de defensa. Entonces, si nosotros traumatizamos esa zona, retirando los vellos con cera o retirando de repente con pincita de ceja, ¿verdad? O rascándonos la zona, podemos ocasionar justamente esta patología. Que el paciente cuando viene a la consulta nos va a referir que hay un dolor generalmente de intensidad moderada en el conducto auditivo, ¿verdad? Y este dolor va a ser mucho más intenso si el forúnculo, ¿verdad? Se encuentra en una zona más interna del conducto auditivo, ¿sí? Entonces, cuanto más adentro se encuentra el forúnculo dentro del conducto auditivo, más dolor nos va a expresar el paciente, ¿sí? Ustedes cuando hagan la otoscopía se van a encontrar con esta imagen, ¿sí? Acá va generalmente en el tercio externo del conducto va a haber una zona rojiza sobre elevada, como pueden fijarse aquí, ¿verdad? Y generalmente entre el cuarto y el quinto día de evolución de la enfermedad va a aparecer aquí un punto blanco, como este que ustedes tienen aquí en el centro, ¿sí? Que cuando se abre ese punto blanco, generalmente se produce un drenaje espontáneo de este forúnculo. Es decir, que va a ir saliendo espontáneamente la secreción purulenta que se acumuló dentro de este absceso, y eso también va a hacer que disminuya el dolor que siente el paciente, ¿sí? A esta lesión que ustedes ven aquí en la imagen se le denomina lesión acuminada con clavo. ¿Por qué? Porque generalmente este punto central aquí que ustedes pueden ver más o menos es un punto negro rodeado de una zona blanca. Ese es el folículo piloso infectado. Y todo esto que ustedes ven alrededor es justamente el líquido purulento que se está acumulando dentro de ese folículo piloso, por eso tiene este aspecto de absceso, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer en este caso como tratamiento? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer al paciente? Bueno, generalmente cuando ustedes tienen esta imagen, ustedes tienen que drenar todo absceso, todo absceso por pequeño que sea, tiene que ser drenado. Es decir, que ustedes van a hacer una incisión en esta zona, obviamente. Antes de eso, ustedes van a desinfectar la zona, ¿verdad? Se van a colocar guantes, van a desinfectar la zona y van a hacer una pequeña incisión con un bisturí, generalmente aquí en el centro, ¿verdad? Y van a hacer drenar el líquido purulento hasta, como les dije en el caso de la pericondritis, hasta la última gota de líquido purulento tienen que drenar para que eso no se vuelva a acumular, ¿sí? Y una vez que hicimos ese drenaje, ¿verdad? Generalmente eh, para, para cicatrizar esa pequeña incisión que hicimos, lo que indicamos es la utilización, ¿verdad?, de estas cremas, de este tratamiento. Hacemos un tratamiento tópico, ¿verdad?, con ácido fucídico, mupirocina, ¿sí?, que generalmente le indicamos al paciente que se coloque
en la zona lesionada, más o menos 3 a 4 veces en el día por un periodo de 10 días, ¿sí? Para que eso vaya cicatrizando y acompañando eh, con un tratamiento local que consiste también en la utilización de gotas, como por ejemplo las que ya les nombré anteriormente, las gotas con ciprofloxacina, con betametasona y también con lidocaína, ¿sí? Pero estas cremas, este tratamiento tópico habitualmente ya cicatrizan bastante bien la lesión que queda luego del drenaje. También otro tratamiento que solemos indicar es el del tratamiento sistémico, ¿verdad? Utilizando ya antibióticos por vía oral, sobre todo cefalosporinas, como tienen aquí, la cefalexina a una dosis de 70 miligramos por kilogramo de peso al día. Generalmente repartimos la dosis en 4 tomas diarias durante un periodo de 10 días, ¿verdad? Y sobre todo acompañamos también de administración de analgésicos en el caso de que el paciente refiera mucho dolor, ¿sí? Y algo muy importante que me olvidé de decirles es que esta patología es recidivante, es decir, que puede volver a presentarse. Por eso es muy importante investigar en estos pacientes la presencia de factores predisponentes como diabetes, también estados inmunodepresivos, ¿verdad? También investigar si en otras partes del cuerpo presenta eczemas, ¿verdad? Y ya en esos casos está indicada la utilización de vacunas antiestafilocóxicas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Siempre investigar si este paciente presenta diabetes o alguna patología inmunológica. Otra de las patologías, otra de las otitis externas que van a ver bastante en el consultorio de urgencia son las otitis externas causadas por agentes micóticos, ¿sí? La otomicosis es la infección por hongos del conducto auditivo externo y generalmente los agentes más comunes son la Candida albicans y el Aspergillus niger, ¿sí? Estos hongos siempre van a aparecer como contaminantes de otitis externas, de otras otitis externas, o también como contaminantes de eczemas que se producen dentro del conducto auditivo. O también puede ser en el caso de exposición prolongada al agua, en el caso de los nadadores o de las personas que permanecen mucho tiempo en los natatorios, también en aquellos pacientes que emplean de forma prolongada el uso de gotas o el uso de pomadas con corticoides, eso también puede predisponer a la formación o al desarrollo de otomicosis en el paciente. Estos pacientes, cuando acuden al consultorio, generalmente vienen porque presentan un prurito, ¿verdad? Es decir, una picazón dentro del conducto auditivo externo bastante importante, ¿sí? O sea, prurito es el síntoma más llamativo en este caso. Puede ir acompañado o no de una otodinia, ¿sí? Es decir, el dolor de oído puede estar o no presente. Pero aquí lo que más llama la atención es la picazón intensa que predomina en el paciente. También les pueden referir que tienen la sensación de que todo el oído está tapado. ¿Y eso por qué se debe? Porque cuando ustedes hagan la otoscopía, se van a encontrar con que en el conducto hay una capa, ¿verdad? Una capa bastante musgosa, ¿verdad? En donde hay acumulación de hifas, como ustedes pueden ver aquí, de un color blanquecino o de un color marrón oscuro. Eso va a depender de la variedad del hongo que está presente en el cuadro clínico, ¿verdad? Y también acompañando a toda esa acumulación de hifas micóticas, como pueden fijarse aquí, también hay
eh, hay otorrea, hay secreción purulenta, ¿sí? Entonces, esta es una imagen producida por Candida albicans. Generalmente, las otomicosis producidas por Candida albicans, eh, ustedes van a encontrar a la otoscopía estas hifas de aspecto algodonoso, de color blanquecino, acompañado también de secreción purulenta, ¿sí? Como pueden fijarse también aquí, las paredes, la piel del conducto auditivo externo está bastante eritematosa y edematizada. Por eso, por toda esta acumulación también es que el paciente refiere sensación de oído tapado, ¿sí? Como pueden fijarse aquí también tenemos una acumulación de hifas micóticas de color blanquecino, ¿verdad? Las paredes, sin embargo, no están tan edematizadas, ¿verdad? Pero se puede constatar la presencia de hifas micóticas. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese hallazgo a la otoscopía, ¿verdad? Nuestro diagnóstico es clínico, ¿verdad? Clínico acompañado del hallazgo al examen físico. Y lo que tenemos que hacer, al igual que en el caso eh, de lo que es la otitis externa difusa, tenemos que aspirar este contenido. Vamos a conectar de vuelta nuestro aspirador K66 al vacío, vamos a conectar nuestro aspirador de oído al aspirador K66 y vamos a aspirar todo esto bajo visión microscópica o también colocándonos el espejo frontal y introduciendo el espéculo de oído correspondiente en el conducto del paciente. Vamos a aspirar todo y en este caso lo que vamos a hacer es eh, indicarle al paciente, ¿verdad? La topicación, ¿verdad? Con gotas antimicóticas. Por ejemplo, podemos utilizar gotitas que contengan ácido indesilénico, que contengan econazol, lioquinol, ¿sí? Eh, Generalmente administramos antibióticos si podemos constatar que existe una infección bacteriana simultáneamente al cuadro de otomicosis. Solamente en ese caso vamos a utilizar antibióticos, ¿sí? Y también en estos pacientes es muy importante investigar la presencia de micosis en otras zonas de la piel, ¿verdad? Y sobre todo si el paciente también presenta diabetes mellitus, ¿sí? Como pueden fijarse aquí también, en este caso tenemos otra imagen de otoscopía en donde pueden ver las hifas micóticas blanquecinas, las amarronadas o ligeramente verdosas, ¿sí? Y todo esto que ustedes ven aquí es secreción purulenta, ¿sí? Entonces aquí hay como una infección simultánea entre Candida albicans y Aspergillus niger, y aparte también tenemos una infección bacteriana por la cantidad de otorrea que hay. También esto necesitamos aspirar completamente y a partir de ahí le indicamos al paciente la utilización de las gotas locales, ¿verdad? Por un periodo también de 10 a 14 días, ¿verdad? Para obtener óptimos resultados en nuestro tratamiento. Otra de las otitis externas que son causadas por agentes bacterianos es la llamada otitis externa maligna, que también se encuentra dentro de las patologías que consideramos urgencias dentro de la especialidad. ¿Cuándo ustedes van a ver esta patología? Bueno, generalmente la otitis externa maligna, ustedes van a poder observar en aquellos pacientes diabéticos, ¿sí? Pacientes que tienen una edad avanzada, pacientes que tienen alguna patología inmunológica, en donde la otitis externa, ¿verdad? Una otitis externa, la que sea, ¿verdad? Va avanzando de forma tórpida, quiere decir que tiene una evolución bastante
bastante mala. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que sospechar este tipo de otitis externa, que generalmente es causada por Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Generalmente estos pacientes, cuando acuden a la consulta, eh, ¿qué es lo que van a referir en el interrogatorio? Pueden referir, por ejemplo, que eh, previa a la aparición del cuadro de otitis, se realizaron, por ejemplo, un lavado de oído, se rascaron mucho el conducto auditivo externo o tuvieron otro tipo de microtraumatismos, ¿sí? Y justamente todos esos factores, ¿verdad?, que les nombré, hacen que la infección se vaya propagando por las partes blandas del, de la base del cráneo, ¿verdad? Más que nada, hacia la región que está por debajo del hueso temporal y se va a ir diseminando así a las zonas vecinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta patología puede provocar graves complicaciones endocraneanas y sobre todo generar también una osteomielitis de la base del cráneo. Por eso consideramos una patología urgente dentro de nuestra especialidad, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es la clínica, generalmente ustedes van a observar que existe la salida de secreción purulenta de una coloración más bien verdosa, ¿verdad? A través del conducto auditivo externo del paciente y que siempre va a estar acompañado de una otalgia o de una otodinia intensa. El dolor de oído que experimenta este paciente es mucho más intenso otros, que otras otitis externas, ¿verdad? Por eso les tiene que llamar mucho la atención si el paciente se queja de un dolor prácticamente insoportable, ¿verdad? Y algo también que les va a llamar la atención con respecto a las otras otitis externas es que esta otitis externa afecta a pares craneales, ¿sí? Sobre todo eh, afecta al nervio facial, que es el séptimo par, pero también puede afectar a otros pares craneales como el par 9, el 10, el 11 y el 12. Y todos estos pares craneales, ¿dónde se afectan más o dónde se ven más afectados? Cuando salen a través del agujero estilomastoideo, ¿sí? A raíz de la osteomielitis que se genera en la base del cráneo, entonces estos pares craneales también se ven afectados, aparte del nervio facial, que es el séptimo par. A la otoscopía, ¿qué les va a llamar la atención? Les va a llamar la atención que existe un tejido de granulación. ¿Qué es lo que es el tejido de granulación? Es esto que ustedes tienen aquí, en esta imagen. A esto le llamamos tejido de granulación. Generalmente el tejido está ya prácticamente en el tercio externo del conducto, ¿sí? No es una lesión patognomónica de la otitis externa maligna, pero sí es una lesión bastante típica, ¿sí? Entonces, como ven aquí, el tejido de granulación es un tejido, ¿verdad? De aspecto blanquecino, eh, rojizo en algunas zonas, ¿sí? Que prácticamente ya se encuentra al inicio del conducto auditivo externo. Entonces, cuando ustedes tienen esta imagen de una otitis externa, tienen que sospechar que es una otitis externa maligna, obviamente, con el cuadro clínico referido por el paciente. Y este es el caso en que ustedes van a internarle al paciente por un cuadro de otitis externa. Toda otitis externa maligna tiene que ser internada, ¿sí? Generalmente, nosotros cuando le internamos a este tipo de pacientes, ¿verdad? Eh, ya al inicio de su internación le vamos indicando un plan, ¿verdad? Un plan de tratamiento que está basado en lo que es
el tratamiento farmacológico propuesto por nosotros los otorrinolaringólogos y también el tratamiento farmacológico ofrecido o propuesto por el especialista en diabetes, ¿sí? Esta patología, como les dije, siempre se interna y el tratamiento es conjunto, con endocrinología, especialista en diabetes, y con otorrinolaringología, ¿sí? Generalmente estos pacientes van a quedar internados por un tiempo aproximado de 3 semanas, de 3 a 4 semanas, para recibir antibiótico por vía parenteral. Y la asociación antibiótica que solemos indicar está compuesta por piperacilina, ¿verdad? Que indicamos a una dosis de 200 miligramos por kilogramo de peso al día, siempre por vía intravenosa, ¿verdad? Eh, o podemos también indicar cefalosporinas de tercera generación, y esto vamos a acompañar de la indicación de un aminoglucósido, ¿verdad? Eh, según resultados de antibiograma que tengamos, o también según la función renal del paciente. Una vez que nosotros, una vez que nosotros examinamos al paciente, porque tenemos que examinar al paciente diariamente en este caso, ¿verdad? Tenemos que ver cómo está la evolución de esta lesión que tenemos acá y sobre todo de si sigue habiendo salida de secreción purulenta o no, ir aspirando diariamente toda esa secreción purulenta y viendo si el tejido de granulación va evolucionando de forma favorable, ¿sí? Eso tenemos que hacer prácticamente de forma diaria. Diariamente le vamos a observar con el otoscopio o con el microscopio para observar esa evolución. Y una vez que tengamos una evolución clínica, incluida la otoscopía, favorable para el paciente, ahí sí podemos indicarle su alta con, eh, con la indicación de antibiótico por vía oral. Generalmente indicamos quinolonas, ¿verdad? Por un periodo de hasta 8 semanas. Si le indicamos 4 semanas de antibiótico por vía parenteral, entonces 4 semanas más de antibiótico por vía oral, para que el tratamiento total sea de 8 semanas. Porque recuerden que nosotros prácticamente esta patología consideramos como que es ya una osteomielitis del conducto auditivo externo, ¿sí? Y algo que les tiene que, algo que ustedes van a, van a ver en la internación de estos pacientes, es que es necesario pedirles, ¿verdad? Para ver cómo se encuentran los tejidos blandos del conducto auditivo externo, es decir, la pared del conducto auditivo externo y las zonas blandas aledañas. Se les suele pedir una tomografía simple de oído y de mastoides. Eso generalmente pedimos cuando el paciente no es un paciente con mucha solvencia económica, ¿verdad? Porque aquí, para poder observar el estado de nuestras partes blandas, el estudio principal es este que vemos aquí al lado, que es una gamografía ósea de todo lo que es el conducto auditivo externo. La gamografía ósea utiliza radioisótopos, ¿sí? Se emite radiación, en este caso, para poder constatar la zona eh, que se encuentra necrosada, ¿sí? Aquí todo lo que está en negro es zona que es captada por el hueso sano, ¿sí? Y esto que ustedes ven aquí, todo lo que ustedes ven aquí en gris, ¿verdad? Generalmente es hueso sano, ¿sí? Y todo esto que ustedes ven aquí en negro es la zona que no está captada por los radioisótopos, ¿verdad? Y ya correspondería a la zona de necrosis, ¿sí? De necrosis por el cuadro infeccioso. Entonces, muchos de estos pacientes no pueden acceder a este estudio, que es la gamografía ósea,
porque es un estudio bastante costoso. Entonces, habitualmente le pedimos lo que tenemos a disposición, ¿verdad? Que son las tomografías e incluso también las resonancias magnéticas. Pero tienen que saber que el gol estándar es la gamma-grafía ósea, ¿sí? Bueno, ya pasando a otras patologías, ustedes se van a encontrar también bastante con cuadros de eczema de conducto auditivo externo, ¿sí? Ustedes ya habrán dado en dermatología las lesiones eczematosas, ¿sí? Eh, Tienen que saber como definición, si es que todavía no dieron este tipo de lesiones en dermatología o no tienen todavía dermato, no sé, pero nosotros le llamamos eczema a toda dermatitis, ¿verdad? De, a toda dermatitis crónica que afecta la piel del conducto auditivo externo y sobre todo que puede extenderse a la zona de la concha auricular, también al pliegue retroauricular y a otras zonas cutáneas del organismo. Por eso muchas veces esta patología se considera como una patología fronteriza entre lo que es la otología y también la dermatología, ¿sí? Podemos tener dos tipos de eczema de conducto. Podemos, por ejemplo, tener una dermatitis seborreica que se da por una erupción más bien grasosa, escamosa, que generalmente se puede asociar a otro trastorno similar en el cuerpo y también en el cuero cabelludo. Generalmente las personas que tienen dermatitis seborreica tienen el cuero cabelludo muy oleoso, muy grasoso, ¿sí? Y son bastante llamativos en ellos la erupción, ¿verdad? La erupción grasosa y también escamosa en lo que es el conducto auditivo externo. También puede haber eh, esa, ese aspecto de grasitud en lo que es las cejas y también en la raíz de donde empieza nuestra pirámide nasal, es decir, entre ambas cejas. Y ahí también puede haber una zona bastante oleosa. Y el otro caso que puede ocurrir para que se produzca un eczema de conducto es la alergia por contacto. Generalmente esta alergia por contacto es la consecuencia de una hiperemia y de una tumefacción en la zona que está en contacto con sustancias, por ejemplo, como perfumes, también pueden ser las patillas de los anteojos que utilizamos, de cosméticos, de los auriculares telefónicos, productos capilares, ya sean shampoo, acondicionador, los tintes para cabello, ¿verdad? Las tinturas, incluso los audífonos también pueden ocasionar esa hiperemia y esa tumefacción de la zona del conducto y de esta forma se produce el eczema por contacto o alergia por contacto. Este eczema no tiene una causa conocida, ¿sí? Solamente cuando nosotros logramos identificar el alergeno de contacto es que podemos decir si esa es o no la causa, ¿está? Eh, Estos pacientes generalmente también tienen asma, tienen rinitis, tienen historias de alergia de distintos tipos, son muy atópicos, es decir, que eh, tanto el aparato respiratorio como la piel reaccionan de forma inmediata a ciertas sustancias eh, alergenas, ¿verdad? Como las ya nombradas. Eh, Aquí el síntoma principal del paciente es el prurito, es decir, la picazón. Todo ese prurito, que es de una intensidad más bien moderada, se produce por la descamación de la piel que se da del conducto, ¿sí? Y generalmente en casos demasiado agudos
ustedes pueden encontrar a la otoscopía una otorrea, es decir, una salida de secreción, pero de un aspecto seroso. Seroso, ustedes imaginen que es eh, como si fuese saliva, ¿sí? El aspecto de la saliva, pero con una consistencia un poco más densa, a eso se refiere otorrea serosa, para que tengan una idea, ¿sí? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer una vez que encontramos todos esos hallazgos a la otoscopía, ¿verdad? Porque una vez que nosotros hagamos la otoscopía es que vamos a encontrarnos con esa descamación, con esa otorrea. El paciente puede venir al consultorio, eh, relatarnos una historia clínica así de libro, ¿verdad? Pero nosotros al hacerle la otoscopía no hallamos esa descamación epidérmica de la piel. Entonces, aquí siempre que ustedes encuentren a la otoscopía el, eh, la descamación o la otorrea serosa, ustedes pueden certificar de que se trata de un eczema de conducto, ¿sí? Si no encuentran a la otoscopía, entonces es un diagnóstico más bien presuntivo el que están haciendo por por el interrogatorio, mejor dicho, por los datos que el paciente aporta al interrogatorio. Pero si lo hayan con la otoscopía, ustedes pueden estar seguros de que es un eczema de conducto, ¿sí? Y también aquí en este caso tenemos que aspirar todas esas secreciones que encontramos, aspirar la descamación de la piel, aspirar esa secreción serosa que encontramos y indicarle al paciente que debe evitar toda humedad, toda humedad local dentro del conducto y sobre todo si hay un alergeno que fue identificado, evitar también ese alergeno, ¿sí? Podemos indicar una antibiótico terapia por vía oral, ¿sí? Y también podemos indicar la utilización de pomadas que contengan corticoides, ¿sí? Corticoides tópicos, o cremas emolientes o queratolíticas en el caso de los cuadros más bien crónicos. Generalmente eh, estos cuadros pueden complicarse, pueden sobreinfectarse, por ejemplo aquí, ¿verdad? Si tenemos en este caso donde solamente tenemos la piel descamada, esa piel descamada con la otorrea puede sobreinfectarse y pueden generar cuadros de otitis externa aparte del eczema de conducto que estamos teniendo. Sobre todo también esas sobreinfecciones pueden estar favorecidas por el intenso rascado que puede estar ocasionando el paciente, ¿verdad? Debido al prurito que le genera esa descamación, ¿sí? Como pueden ver también aquí, tenemos el caso de este paciente donde aparentemente hay una perforación, ¿verdad? Ya sea por un piercing o por un aro, ¿verdad? Como pueden ver, el contacto del material del que está hecho el aro con la piel genera esta reacción en la piel que ya por la coloración probablemente sea una reacción ya más bien de un periodo crónico, de un tiempo bastante prolongado, ¿sí? Pueden ver cómo ya es una piel bastante fibrosada y tiene ya como un aspecto bastante viejo, por decirlo de alguna manera. La lesión, o mejor dicho, el cuadro clínico ya es de larga data, ¿sí? Y en este caso es un cuadro más bien agudo. Acá probablemente había otorrea serosa, había descamación, y vieron como el intenso rascado que produce y ocasiona estas lesiones al paciente, ¿verdad? Todas estas lesiones de rascado en la piel justamente se deben al intenso
prurito que genera esa descamación. Este cuadro es más bien para que ustedes puedan repasar, ¿verdad? Tenemos todas las otitis externas que vimos, ¿verdad? Las ocasionadas tanto por bacterias como por hongos, así como también el eczema que no tiene una causa conocida. Es para que ustedes cuando estudien les sea más fácil resumir. Si es un cuadro de resumen. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí con respecto a todo lo que es otitis externa? No, profe. Bueno, entonces vamos a pasar a otros cuadros que son más bien cuadros que van a ver también dentro de las urgencias, y el que estamos acá teniendo en la pantalla es uno bastante frecuente, que es la miasis en el conducto auditivo externo. ¿A qué nosotros le llamamos miasis? Le llamamos miasis a toda infestación del conducto auditivo externo por larvas de moscas, es decir, por gusanos. Todo esto que ustedes ven acá son larvas de moscas. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo puede pasar que la mosca coloca sus larvas dentro del conducto auditivo externo? Bueno, generalmente la mosca, eh, generalmente la mosca pone sus huevos cuando tenemos heridas externas en el oído, o cuando tenemos oídos, por ejemplo, cuyas barreras defensivas, cuyas barreras defensivas naturales, ¿verdad?, están alteradas por cuadros de supuración preexistente, o por ejemplo por cuadros postoperatorios de oído. Entonces la mosca se acerca a esas heridas y digamos que pone sus huevos en las heridas, y de esa forma, digamos, las larvas van proliferando dentro del conducto y se va acumulando de esta manera. Y una vez que la mosca baja a la herida y pone sus huevos, prácticamente en pocas horas, ¿verdad? Eh, Aparecen las larvas. No, no es de un día al otro, sino en horas, es inmediato prácticamente en que las larvas aparecen dentro del conducto. Generalmente cuando acuden a la consulta, estos pacientes refieren un dolor bastante intenso de oído. También pueden referir que hay salida de secreción purulenta u otorrea, o incluso en algunos casos ya puede haber otorragia, es decir, la salida de secreción sanguinolenta a través del conducto. También les pueden referir que hay sensación de movimiento. El paciente siente el movimiento de las larvas dentro del conducto. Hay también disminución de la audición o hipoacusia, y también hay presencia de acúfenos o zumbidos, ¿sí? Entonces, todos estos síntomas pueden formar parte del cuadro clínico de una miasis. Y cuando ustedes hagan la otoscopía, les va a mostrar esta imagen. Les va a mostrar la presencia de las larvas dentro del conducto auditivo externo. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? Ir sacando las larvas uno a uno. Ese es el tratamiento. Pero antes de realizar esa extracción, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que topicar o instilar dentro del conducto auditivo gotas de éter hasta llenar completamente el conducto auditivo, ¿verdad? Y ustedes van a ir esperando a que las larvas vayan saliendo por sí solas. Entonces, cuando van saliendo de este acúmulo aquí, ¿verdad?, cuando se están dispersando un poco más, ahí ustedes pueden empezar a extraer las larvas con esta micropinza, que es la micropinza adecuada para sacar cuerpos del conducto auditivo externo, y ustedes van a realizar esa maniobra de extraer repetidas veces, ¿verdad? Las veces que sea necesario. Ustedes van a ir sacando con esta micropinza todas las larvas hasta dejar prácticamente vacío
el conducto auditivo externo, ¿está? Y obviamente, una vez que ustedes retiren todas las larvas, ¿verdad? Eh, ustedes lo que tienen que hacer es dejar el conducto auditivo externo taponado con una gasa iodoformada. Generalmente en nuestras urgencias de otorrino, en nuestros servicios de urgencias de otorrino, nosotros tenemos una cajita donde guardamos gasa que está totalmente embebida en vaselina, ¿sí? Gasas estériles embebidas con vaselina. Entonces, tenemos nuestra cajita de urgencia, tenemos nuestra cajita de gasas con vaselina en la urgencia, abrimos la cajita, ¿verdad? Sacamos una de las gasas con vaselina y lo que hacemos es topicar la gasa vaselinada con iodoformo, ¿sí? El iodoformo es una sustancia en polvo, tiene un color amarillo, ¿verdad? Que nosotros prácticamente mojamos toda la gasa vaselinada con ese polvito amarillo, hacemos como un cigarrito eh, a la gasa y con la micropinza colocamos dentro de este conducto, ¿sí? Dentro de este conducto dejamos la gasa iodoformada por un tiempo de 48 horas. Y a las 48 horas le pedimos al paciente que vuelva para su seguimiento, así le retiramos esa gasa iodoformada y vemos si es que volvieron o no a proliferar larvas dentro del conducto. Si volvemos a encontrar larvas, hay que ir extrayendo, ¿sí? Y vamos a ir realizando ese procedimiento de colocar la gasa, que venga el paciente, retiramos la gasa y vemos si hay o no larvas, hasta que constatemos la inexistencia de esos parásitos dentro del conducto auditivo externo. ¿Está bien? O sea, hasta que no tengamos ninguna sola larva dentro del conducto, vamos a ir realizando esa maniobra, ¿sí? En algunos casos podemos administrar una antibiótico-terapia por vía oral. ¿En qué casos? Cuando encontremos, por ejemplo, eh, mucha secreción purulenta y sobre todo cuando encontremos la membrana timpánica perforada. Muchas veces estos pacientes vienen ya con membranas timpánicas perforadas, entonces eh, es necesario cubrir con antibiótico por vía oral para evitar la infección del oído medio, que vamos a ver más adelante. Esas infecciones de oído medio son muy crónicas y sobre todo nos pueden dar graves complicaciones para el paciente. Entonces siempre es importante que si ustedes ven en estos casos secreción purulenta dentro del conducto, también le indiquen un antibiótico por vía oral, ¿sí? Por un periodo de 14 días también, ¿sí? Otra patología del conducto auditivo externo con la que ustedes van a encontrarse, pero ya en casos eh, no tan frecuentes, tampoco van a ser casos de urgencia, son casos de los tumores benignos dentro del conducto auditivo externo. Nosotros no vamos a desarrollar extensamente la parte de tumores. ¿Por qué? Porque son patologías que prácticamente no vamos a ver. Ni siquiera yo, que hice mi residencia, vi patologías tumorales como carcinomas dentro del conducto auditivo externo. Entonces, ustedes no se preocupen por esas patologías porque prácticamente no van a ver ni siquiera ni siquiera cuando estén realizando la especialidad, si es que se les ocurre seguir otorrino, ¿verdad? Entonces, solamente vamos a ver las que ustedes pueden encontrar en el consultorio por hallazgo casual, pero las patologías así muy graves de tumores no vamos a tocar, ¿sí? Este tumor que ustedes ven aquí, que se llama osteoma, es un tumor benigno, ¿verdad? Es un tumor benigno del conducto auditivo externo. ¿Cómo se produce este tumor? Generalmente, en este caso, ¿verdad?
En el caso de la primera imagen, el paciente suele venir a la consulta por cualquier otro motivo. No hay un motivo o un síntoma de oído, no hay disminución de la audición, no hay vértigo, no hay zumbido. El paciente viene por cualquier otro síntoma, ¿sí? Y ustedes al hacerle la otoscopía encuentran casualmente esta lesión, ¿sí? Que habitualmente se encuentra en la pared superior del conducto auditivo externo, ¿sí? Es decir, en este caso es un hallazgo casual. El paciente prácticamente no tiene síntomas con respecto a la patología, ¿sí? Y como pueden ver aquí, el tumor es un tumor bastante pequeño. No está cerrando todo el diámetro del conducto auditivo externo, por eso no da síntomas, ¿sí? Y algo que les tiene que llamar la atención es que aquí, cuando observen el tumor con el otoscopio, van a ver que tiene un pequeño cuellito, ¿sí? Es decir, ustedes pueden distinguir bien cuál es el tumor de cuál es la piel del conducto auditivo externo, ¿sí? Hay una leve separación. A esa leve separación nosotros habitualmente le llamamos pedículo, ¿sí? Es decir, que el tumor tiene como un pequeño tallo, como un pequeño cuellito, que justamente les permite a ustedes diferenciar la piel del conducto de la piel del tumor, ¿sí? Y como pueden fijarse, la piel del tumor prácticamente es igual a la piel del conducto, no tiene ningún tipo de lesión sobreagregada, ¿sí? O sea, ustedes pueden ver que ambas pieles prácticamente son similares, ¿sí? Y como les dije, no produce síntomas. Ahora, ¿ustedes qué hacen en este caso? Ustedes, claro, le van a comentar al paciente que hallaron casualmente un tumor benigno, ¿verdad? Que no está cerrando el conducto auditivo externo, que no le está provocando síntomas y que por el momento no van a hacer absolutamente nada al respecto, es decir, se deja así. Si el tumor no da síntomas, no se hace absolutamente nada. ¿Está bien? Ahora, cuando tenemos este caso, como pueden fijarse acá, hay una cantidad de tumoraciones benignas. También es el mismo caso, ¿sí? Hay una cantidad de tumoraciones benignas comparando con la imagen anterior. Acá ustedes pueden ver que incluso la piel del conducto ya es una piel bastante eritematosa, está inflamada, está afectada, ¿sí? Con respecto a esta imagen. Y por supuesto tienen una mayor cantidad de tumoraciones dentro del conducto. Aquí el paciente sí probablemente tenga síntomas como una disminución de la audición, porque si se pueden fijar, prácticamente la tumoración cierra todo lo que es el conducto auditivo externo. Vieron que el diámetro está prácticamente disminuido en su calibre. Entonces acá sí tenemos que ofrecerle un tratamiento al paciente porque le está generando disminución de la audición y generalmente ese tratamiento únicamente puede ser quirúrgico, es decir, extirpar todos estos tumores benignos para volver a tener un diámetro del conducto normal, ¿sí? Entonces, solamente cuando tenemos síntomas como disminución de la audición, vamos a proponerle un tratamiento quirúrgico al paciente. Si no da síntomas, como en este caso, no hacemos absolutamente nada, ¿está? Doctora, entonces es lo mismo que osteoma, ¿sí? Claro, la exostosis es justamente, la exostosis se refiere más bien a la saliencia de todas estas tumoraciones benignas óseas, ¿verdad? Compactas del conducto auditivo externo, ¿sí?
A eso se refiere exostosis, es al crecimiento de hueso sobre hueso, ¿sí? Son Sí, todas gracias. estas, son todas estas saliencias, la exostosis. Esto también es una exostosis, pero es una exostosis única, le llamamos osteoma. Ya cuando es múltiple recibe este nombre, ¿verdad? Porque son en un número mayor a uno, ¿sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, continuando. La siguiente patología habíamos visto, por ejemplo, en la pericondritis, que uno de los factores de riesgo o uno de los factores predisponentes era el desarrollo de un otohematoma, ¿sí? O de un hematoma subpericóndrico, también es el mismo nombre, o sea, hematoma subpericóndrico u otohematoma se refiere a lo mismo, ¿sí? Este otohematoma es más bien como su nombre lo dice, una acumulación de líquido sanguinolento por por debajo del pericondrio. Ustedes ven aquí el, eh, el cartílago, el pericondrio, la piel del pabellón, ¿sí? Y entre la piel y el pericondrio se va formando esta acumulación de líquido sanguinolento. ¿Cómo se produce la acumulación de ese líquido entre la piel y el cartílago? Por un traumatismo, ¿sí? Cualquier traumatismo que sufra el pabellón auricular, ¿verdad? Sobre todo traumatismos intensos, tangenciales al pabellón auricular, pueden ocasionar la acumulación eh, de sangre entre el cartílago y la piel, ¿sí? También, también en algunos casos, la formación de este otohematoma puede deberse a grandes discrasias sanguíneas. Una discrasia sanguínea es un trastorno de la coagulación, ¿sí? Entonces, esos trastornos de la coagulación también pueden originar otohematomas. Generalmente cuando el paciente viene al consultorio, ¿verdad? Eh, Va a venir justamente por esto que ustedes ven aquí en la imagen, por la presencia de una formación redondeada, ¿verdad? Que tiene una superficie bastante regular, una superficie que ustedes al palpar se van a dar cuenta de que es fluctuante, es decir, que eh, ustedes van a poder sentir el movimiento del líquido por debajo de la piel y sobre todo que tiene una coloración, como ustedes pueden fijarse, más bien rojo violáceo, ¿sí? Generalmente el otohematoma suele estar presente en lo que es la mitad superior de la cara externa del pabellón auricular, más o menos por acá suele estar, en toda esta región suele estar el otohematoma, ¿sí? Puede ir un poquito más abajo si el traumatismo fue en una mayor superficie, pero habitualmente siempre está en la región superior. Y el diagnóstico ustedes lo tienen que hacer teniendo en cuenta el antecedente de traumatismo y sobre todo los datos semiológicos que les aporta el examen físico, ¿sí? Ustedes una vez que realizaron el examen físico y constataron el área donde está fluctuando ese líquido, ustedes pueden realizar una evacuación de ese líquido, ¿verdad? Mediante aspiración con aguja y jeringa, mediante un procedimiento que solemos hacer en el consultorio y que es bastante aséptico, ¿sí? Generalmente nosotros nos colocamos guantes, agarramos una jeringa, ¿verdad? Primeramente
desinfectamos toda la zona externa del pabellón auricular, ¿verdad? Y donde constatamos la zona que está moviéndose el líquido, ¿verdad? Ahí podemos colocar la jeringa, hacer un pinchazo, ¿sí? Y posteriormente aspiramos el contenido líquido que hay por debajo, ¿verdad? Y ese contenido luego podemos enviar a la parte de microbiología para que sea estudiado, para ver si hay presencia de algún germen bacteriano, ¿verdad? Que nos va a permitir también ya anticiparnos a posibles cuadros infecciosos del cartílago del pabellón auricular. Entonces es importante que ustedes tomen una muestra de ese líquido y la envíen para estudio microbiológico. Una vez que aspiraron todo el contenido, lo que pueden hacer es colocar una gasa compresiva, una curación compresiva, ¿verdad? Justamente para que no vuelva a formarse ese líquido por debajo de la piel. Porque les cuento, o sea, pues les había dicho anteriormente que es una patología bastante recidivante. Una vez que se produce la acumulación de líquido entre la piel y el pericondrio, frecuentemente quiere producirse lo mismo, ¿verdad? Entonces, es necesario que una vez después de aspirar, dejen un curativo bastante compresivo. Ustedes pueden colocarle acá una gasa, ¿verdad? Pueden colocar una gasa haciendo compresión, una compresión bastante intensa para que el líquido no pueda volver a formarse, ¿está? Generalmente nosotros a estos pacientes le hacemos seguimiento cada 48 horas, es decir, que aparte de ustedes hacerle esa curación compresiva, le van a indicar para que lleve a la casa un tratamiento antibiótico que lo indicamos más bien con unas cefalosporinas de primera generación, como por ejemplo cefalexina, siempre acompañado de un analgésico, ¿sí? Por un periodo de 10 a 14 días, y cada 48 horas viene para hacerse su curación y para un control de cómo se encuentra el, eh, el estado del pabellón auricular, ¿sí? Obviamente que si esto se deja evolucionar así sin tratamiento, puede dar lugar a una pericondritis o a una necrosis del cartílago del pabellón, ¿sí? Por eso también es un factor predisponente de lo que es la pericondritis, la formación de los otohematomas. Y van a ver que esta patología es bastante frecuente en aquellos deportistas que realizan actividades marciales, ¿sí? Cualquier tipo de actividad marcial. Generalmente van a ver mucho en los que hacen taekwondo, en los que hacen jiu-jitsu muchas veces también. Entonces, es importante que siempre tengan en cuenta o tengan presente que ellos pueden desarrollar este tipo de patologías y deben actuar de forma inmediata para que no se produzca la necrosis del cartílago del pabellón, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo más una, doctora. Esto puede estar por abajo del pericondrio, suele doler también mucho. Sí, provoca también mucho dolor. Generalmente estos pacientes cuando vienen al consultorio refieren dolor, ¿sí? Porque como en el caso de la pericondritis hay acumulación de líquido, ¿sí? Y el edema que produce genera mucha incomodidad, ¿sí? En el caso de los lutadores, siempre van a haber atrito de nuevo. No hay como prevenir si va a sacar, pero va a volver a Claro, probablemente a formar sangre. claro, es recidivante. ¿Por qué? Porque evidente, ellos no van a dejar de realizar el deporte que quieren, ¿verdad? Pero sí se les advierte, ¿verdad? De que
la patología puede evolucionar a una necrosis total del cartílago y lo que les sugerimos siempre es que eviten recibir golpes en el pabellón, ¿verdad? Justamente por eso. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a mirar un poco qué hora es. Bueno, tenemos 10 minutitos nada más. Bueno, vamos a terminar por aquí, ¿sí? Vamos a dejar aquí